Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Luis Abril, que para mí ha sido uno de los profesores de los que más he aprendido en el programa de Corporate Excellence. Luis Abril, si no es la persona que más sabe de comunicación en España, está entre las que más saben. Y entre su currículum está el haber sido director general del BBV, director general del Banco Santander y en la última etapa director general de Telefónica. Es un honor para nosotros poder entrevistarle y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Proa. En primer lugar, le queríamos preguntar, en un contexto en el que hay demasiada información o demasiada desinformación o infoxicación, ¿en qué debe basarse el buen periodismo y la comunicación corporativa? Son dos preguntas complementarias. Vamos a ver. El buen periodismo es muy claro, que no tiene más que un objetivo, no tiene más que una misión, que es buscar la verdad y contarla. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces el buscar la verdad y el que se cuente, al otro lado de la verja, es decir, al lado de las empresas, resulta un incordio, por la razón que fuere, pues porque puede no convenir que esas cosas salgan por montones de razones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida que los medios tienen que buscar la verdad y a las empresas no siempre les puede convenir que esa verdad se cuente, pues la relación entre empresas y medios teóricamente es siempre una relación de conflicto potencial. Es una relación de conflicto potencial. Entonces, ¿ese conflicto potencial cómo se resuelve? Pues se resuelve buscando un equilibrio. ¿Y ese equilibrio dónde está? Pues desde el punto de vista de los periódicos o de los medios en general es irrenunciable. En la medida de que dejen de buscar la verdad y de contar la verdad, habrán perdido parte de lo que es su función social, habrán perdido lo que es parte de su esencia y, en definitiva, habrán perdido aquello para lo que están en una sociedad democrática y moderna. Desde el punto de vista de las empresas, ¿qué es lo que ocurre? La solución no está en contar que hacen las cosas muy bien, sino en demostrar que hacen las cosas muy bien. Y esa demostración exige que las cosas se hagan bien. Por tanto, para los medios buscar la verdad y para las compañías hacer las cosas de tal manera que cuando se cuente la verdad no resulte inconveniente. Ese es el equilibrio tal y como yo lo veo. Comentábamos también, ahora estamos viendo muchos cambios en los grandes grupos mediáticos españoles. Ahora, después creo que de 20 años, sale Fernández Galiano de Unidad Editorial, cambios en el grupo Prisa. En su opinión, ¿cuál es el futuro de los medios de comunicación? Bueno, una sociedad moderna sin medios no puede existir. Otra cosa es el tipo de medios que sean. Es decir, hay medios escritos, hay medios audiovisuales, están las redes sociales. Es decir, la información fluye por muy diferentes vías. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera los medios en sí mismos son un contrapoder, en el bien entendido de que ejerce su función buscando la verdad, como decíamos en la pregunta anterior. Por lo tanto, los medios tienen que existir. En esa existencia, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurren tres cosas fundamentalmente, ¿no? La primera es que para que los medios sean creíbles tienen que ser independientes. Es muy claro, es decir, en los medios no hay que influir, los medios tienen que buscar la verdad por sí, sin pensar en a quién le conviene o no le conviene que la verdad salga. Segundo, para ser unos medios informativamente independientes necesitan ser financieramente independientes. Y luego hay un tercer factor, que es el destinatario de los medios, ¿no? Y que en estos momentos, esto da para una tesis, pero en el fondo está en cuánto está dispuesto a pagar el cliente por obtener buena información. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente por obtener buena información? En unos momentos en los que hay mucha información gratis, en los que hay también información de pago, en los que se pasa digitalmente de información gratuita a información de pago y en los que la verdad puede presentar como objetivo, como misión esencial de los medios de comunicación, algunas interrogantes por encima de su labor, pues evidentemente el futuro no es un futuro fácil.
No es un futuro fácil ni en el cumplimiento de su misión, que es decir la verdad, ni en el cumplimiento de las reglas financieras básicas, que es gozar de una cierta independencia, ni tercero, en sus relaciones con los clientes, porque tendrán que buscar aquello que los clientes quieren. Por tanto, ¿están en una encrucijada los medios? Sí, están en una encrucijada. Entonces, según este análisis que hace, ¿cuál sería, en el contexto actual, el grupo de interés más relevante para la comunicación de una empresa? Todos. Todos, porque además están todos conectados, ¿eh? O sea, el gran problema, grupos de interés, pues clientes, empleados, sindicatos, proveedores, opinión pública, medios de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final la reputación, el perfil de imagen de una gran compañía lo configuran todos los grupos de interés a la vez, aunque fluya por un lado concreto, por un sitio concreto, pero en definitiva todos hacen opinión. Esto se empezó a revelar en aspectos muy concretos, ¿no?, de la vida corporativa. La comunicación interna o la comunicación externa, ¿cuál de las dos es? O sea, la información suministrada a los medios de comunicación o a los analistas y expertos en lo que es la situación financiera de las compañías. Al final son vasos comunicantes. Los medios de comunicación contactan con los analistas contactan con los medios y la empresa está por encima o por debajo de todo sin enterarse de nada de lo que está pasando. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer con la comunicación? Orientarla a 360 grados. Todos aquellos grupos que tienen relación con la compañía tienen derecho a tener una determinada información, que además tiene que ser una información, como decía al principio, lógica, verídica, buena, ¿eh? Por tanto, ¿cuáles? Todos. En su opinión, ¿qué formación debe tener un DIRCOM y qué debemos ofrecer a los clientes, los consultores de comunicación, si de verdad queremos ser eficaces? Sí, es muy buena pregunta. Cuando yo empezaba en esto, la pregunta se hacía de una manera mucho más simplona, ¿no? Decía, oye, ¿el director de comunicación de la compañía tiene que ser periodista o no tiene que ser periodista? Por definición tenía que ser periodista. ¿Por qué? Porque como es para lidiar con periodistas o para tratar con periodistas, mejor uno del gremio, ¿vale? Entonces, eso era la fase, digamos, más inicial, más primaria de lo que fue la función, ¿no? De repente llegamos a una serie de personas que teníamos formación corporativa de otro tipo. O sea, yo hice la carrera de Derecho, hice la carrera de Económicas, me marché a Noruega en los años 72 y 73, hice una tesis sobre temas financieros bastante abstrusos, fui tesorero del Banco de Vizcaya y de repente Pedro Toledo, que fue un hombre visionario, me reconvierte de tesorero a secretario general técnico. ¿Eso se le hubiera ocurrido a alguien? No, a nadie, se le ocurrió a él. ¿Qué es lo que pasó? Pues que de alguna manera aparecen personas que están llevando las direcciones de comunicación, que no son periodistas, que conocen la empresa, que tienen un cierto grado de influencia en lo que es la organización, corporativamente hablando, y que se ven con la fuerza suficiente como para trasladar al exterior todo aquello que hay que trasladar de lo positivo que la empresa está haciendo, que de alguna manera era la parte primera de la función periodística, pero por otro lado se encuentran con la fuerza suficiente para exigir o para plantear o para sugerir o para advertir que para que las cosas salgan bien de puertas afuera hay que hacerlas muy bien de puertas adentro, ¿vale? Por tanto, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que tampoco es para tanto el ser una cosa o ser la otra. O sea, yo cuando empecé en esta labor tenía 30 y poquitos años y en la empresa evidentemente no mandaba nada. ¿Qué pasa? Que tenía un jefe, que era Pedro Toledo, que entendía la función maravillosamente bien y él sí que mandaba. Con lo cual él mandaba y yo hacía, y aquello no solo empezó a funcionar, sino empezó a enseñarme a mí realmente en qué tenía que empezar a gastarme los cuartos para que cuando me fuera haciendo mayor la función se pudiera ir llevando a cabo de manera más efectiva. Y así fue, y de hecho pues mi influencia en el Banco de Vizcaya fue pequeñita. Cuando pasé a Banesto, donde también estuve en la época de la solución de la crisis, mi peso organizativo interno fue creciendo, en el Santander fue mayor y en Telefónica fue mucho mayor. Fue una carrera básicamente corporativa,
con una derivación hacia un aspecto que es la comunicación, que es tan corporativo como puede ser el marketing o los recursos humanos o los sistemas de información. Exactamente lo mismo, ¿no? Por tanto, cualquiera que sea capaz de hacer eso lo puede hacer bien. Aplicando mucho sentido común, ¿no? Sin sentido común sale todo mal. Siempre sale todo mal. Y desde el punto de vista de las agencias, ¿qué es lo que tienen que hacer las agencias? Yo creo que entender esto. O sea, el problema de las agencias trabajando desde fuera está no solo en saber que las cosas al final son así, o sea, que tiene mucho que ver el cómo haga la empresa las cosas, no cómo las cuente, sino cómo las haga. Y yo creo que ahí es donde tenéis que hacer el enorme esfuerzo siempre, es decir, saber a qué vais, qué os van a exigir, qué os van a pedir y si sois capaces de darlo. Y si no entendéis alguna de estas 4 preguntas, mejor no contratar. Esa es mi modesta impresión. Y un consejo, una advertencia a aquellas empresas, estoy pensando en las empresas pyme medianas españolas, ¿no? Que hay un tramo amplio entre los 70 y los 700 millones de euros, muchas de ellas de carácter familiar, que todavía son reticentes o directamente contrarios a comunicar. Cuando hemos hablado de los 4 puntos que salían en relación con la empresa en genérico, lo normal es que las empresas grandes tengan una cierta tendencia a entenderlo más, a preocuparse más, es un tema más de moda entre las propias cúpulas de las compañías cuando hablan entre ellas. Cuando la empresa es una empresa familiar o más pequeña, muchas veces se va a cuestionar el por qué tengo que contar yo nada y por qué se tiene que saber de mi vida. Y claro, al final es que no es contar algo o que se sepa de tu vida, es forjar una reputación que de alguna manera te va a ayudar en el desarrollo de tu propio negocio cuando las cosas las estás haciendo bien. Por tanto, hay 2 normas. Uno, que entiendan muy rápido que aquello que ellos no cuenten y merezca la pena ser contado lo van a contar otros. O sea, que el silencio no paga el tiro nunca, no es rentable. Esa es la primera. Y la segunda, aprenderse la función y entender la función y saber cómo lo tengo que hacer de la misma manera que me sé la función de marketing o me sé la función de recursos humanos.